Lo que otros callan. Irma Flaquer Azurdia. Nace en la ciudad de Guatemala en 1938, siendo sus padres los artistas Fernando Flaquer y Olga Azurdia. Demostró desde muy pequeña ciertas inquietudes que la caracterizaron como una persona muy curiosa y atrevida, a diferencia de su hermana Nabela Flaquer. Contrajo matrimonio con Fernando Valle Arizpe, de quien se separó y con el cual procrearon 2 hijos varones, Fernando y Sergio Valle. Irma desde muy pequeña tuvo una gran influencia que heredó de su padre, el señor Fernando Flaquer, quien le inculcó el respeto al derecho humano y la libre expresión del pensamiento, iniciando así una carrera brillante en el medio periodístico político guatemalteco de aquella época. A la edad de 20 años, incursiona en los medios radiofónicos como periodista independiente, escribiendo notas sobre el régimen político que se vivía en esa época, donde exponía temas como corrupción, opresión a los indígenas y la indiferencia a los problemas sociales. Debido a su trabajo periodístico, empezó a laborar de inmediato con Clemente Marroquín Rojas, fundador del periódico La Hora. Él observó en ella una pasión por el periodismo, surgiendo por ello una excelente amistad. Fue en el periódico La Hora en donde dio inicio a su prestigiosa columna, Lo que otros callan, desde donde atacaba la opresión que ejercía el gobierno al pueblo. Gracias a la amistad que mantenía con Clemente Marroquín Rojas y a su habilidad periodística, ocupó el cargo de secretaria de prensa durante el gobierno de Julio César Méndez Montenegro. Entre 1966 y 1970, fue miembro del Partido Revolucionario en la región occidental de Guatemala. También tuvo el cargo como asistente editorial del periódico La Nación y fue directora del semanario Gente, del cual fue fundadora en 1977, lo que la llevó a mantener por más de 22 años diferentes funciones con cargos importantes en distintos diarios del país. Vale resaltar que fue reconocida como hija predilecta de la ciudad de Granada en 1975. Durante el gobierno de Romeo Lucas García, obtuvo los cargos públicos como asesora en política criminal y prevención de la delincuencia del Ministerio de Gobernación y miembro suplente de la Junta Directiva de la empresa eléctrica. Fue fundadora de la primera Comisión de Derechos Humanos de Guatemala en diciembre de 1979. Poco tiempo después, se vio en la necesidad de cerrar debido a las diversas amenazas de muerte, por lo que salió al exilio. Su gran pasión periodística de no callar las violaciones de un pueblo oprimido por la injusticia y abuso de poder, la llevó a ser víctima de varios atentados, siendo el primero en 1958, cuando ya era periodista de La Hora, desde donde denunciaba en su columna el régimen del gobierno de Miguel Ydígoras Fuentes, por lo que 3 señoras furiosas en el Mercado Central le dieron una golpiza hasta dejarla inconsciente. El segundo atentado fue en el año de 1969, durante el gobierno de Julio César Méndez Montenegro. Mientras conducía su automóvil, fue víctima de una bomba, dañando severamente la mano con la que escribía, lo que la llevó a retirarse un tiempo del medio periodístico. Esto la llevó a escribir el libro A las 12:15, El Sol, tomando así de nuevo la redacción, cuyo prólogo es dedicado a su querido asesino, perdonándolo a la vez. El 16 de octubre de 1980, durante el gobierno de Romeo Lucas García, sufre el tercer atentado, en donde pierde la vida su hijo mayor, Fernando Valle. Varios sujetos raptan a Irma Flaquer, la suben a un jeep poniéndole una capucha en el rostro. Según algunos informes, varias declaraciones de personas indican que permanecía en constante delirio
por las fuertes violaciones físicas y el encierro en las Bartolinas de la antigua Escuela Politécnica donde guardaba prisión. Hasta la fecha, su cuerpo no ha sido encontrado. El trabajo que desempeñó Irma Flaquer fue siempre denunciar los abusos a los derechos humanos, nunca estando del lado izquierdista ni derechista, sino de la justicia. El Estado de Guatemala, el 15 de enero de 2009, en disposición de dignificar el nombre de las víctimas del conflicto armado interno, según lo establecido en los acuerdos de paz, realizó un acto en honor a Irma Flaquer en el Palacio Nacional de la Cultura. Trabajamos por recuperar la memoria histórica y defendemos los derechos humanos en este país. Irma Flaquer Azurdia es un ejemplo de lucha y un ejemplo de compromiso con su pueblo. Irma Flaquer Azurdia, un nombre que dice mucho para las generaciones de los 60, los 70 y los 80. Un nombre que dice mucho para el periodismo guatemalteco. Irma Flaquer, periodista y psicóloga guatemalteca, que estudió leyes y se preocupó por la vida política de nuestro país. Este es el compromiso que cumplimos el día de hoy, entregando a los familiares de Irma Flaquer una carta firmada por el presidente constitucional de la República, ingeniero Álvaro Colom Caballeros, en la cual se reconoce la responsabilidad del Estado de Guatemala por la desaparición forzada de la periodista y se pide perdón en nombre de ese Estado por el sufrimiento ocasionado a su familia. Como presidenta de COPREDE, funcionaria pública y defensora de derechos humanos, no puedo menos que rendir un homenaje a esta mujer que nos precedió en la lucha, que entregó su vida por los ideales en los que creía. No puedo menos que sentirme honrada de hacer este homenaje a su obra, a su vida, a sus diarias batallas, porque de esos detalles está hecha la vida de los héroes y heroínas de nuestra Guatemala. Muchas gracias. El caso de Irma fue justamente una de nuestras primeras investigaciones y el primero que presentamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, iniciando de esa manera un largo camino para combatir la violencia contra los periodistas y crear, dentro del sistema interamericano de justicia, los antecedentes necesarios para fortalecer la lucha contra los crímenes y fomentar la libertad de expresión de los pueblos. El caso de Irma, podemos decir con orgullo, nos abrió las puertas de un sistema al que desde entonces pudimos presentar otros 19 casos de periodistas asesinados en cuyos países los procesos judiciales se habían agotado. A mí personalmente ha sido un camino muy duro porque en primer lugar me quedé sin hermano y en segundo me costó mucho trabajo entender ese apasionamiento que ella tenía de seguir adelante aún cuando sabía que su vida corría peligro. Para mí es muy importante que se recuerde su nombre y sobre todo que se le dé la posición que ella tiene en la historia de Guatemala, que ella ha hecho por Guatemala, lo que ella hizo por Guatemala, todo el dolor que ella pasó por todos esos tiempos que fue terrible, vale la pena. Es por eso que el Programa Nacional de Resarcimiento, PNR, dignifica el nombre de Irma Flaquer, haciendo un aporte más en el año de la institucionalización de la memoria histórica, para que las generaciones venideras tampoco callen y que no se repita el pasado. Irma, rubia y agresiva, esbelta muchacha de afiladas uñas y certeras denuncias. Sobre tu piel clavaste trampas vietnamitas y un foso helado donde atrincherar tu corazón, vulnerable a la ternura. Bajo el terror y el silencio, con el gatillo montado en tu inútil revólver, salió tu palabra vertical y clara, diciendo lo que otros callan. Para sanar las heridas que dejó el pasado, Programa Nacional de Resarcimiento, PNR.